Este último par de años he evitado a toda costa visitar a mi abuela en su casa. Digamos que he estado al pendiente de ella mediante llamadas telefónicas o de video. Por su edad me tranquiliza saber que tiene personas que cuidan de ella y que la atienden. Debido a mi trabajo, porque tengo que salir diariamente, tomar transporte público e interactuar con demasiadas personas en el día, no me he podido permitir acudir hasta su recámara y darle un abrazo. Hace un par de semanas, sin embargo, una de mis tías marcó de madrugada. Necesitaba un medicamento y quería saber si yo podía ir a recogerlo a una de esas farmacias que atienden las 24 horas. Nada me costó vestirme, ponerme zapatos y salir por el encargo en mi bicicleta. Cuando llegué a casa de la abuela fui invitado a pasar hasta su propia alcoba en uno de los pisos superiores. Extremando precauciones me aproximé a ella, le tomé la mano y me acerqué el dorso a los labios para darle un beso. Así era como mi madre nos había acostumbrado a saludarla. La señora se veía marchita, su piel se había puesto grisácea y pegada al hueso. No quise sorprenderme frente a ella, pero era evidente que se encontraba muy enferma. Estuve un rato con ella, sentado a unos metros, escuchándola hablar de mi madre y de cuando yo era pequeño, de lo maravillosa que es la vida en la costa y del gran error que cometieron al venirse a la ciudad. He de confesar que a pesar de la lucidez que siempre manifiesta mi querida abuela, ese es el único tema, la charla predilecta que ella aborda en cada visita. No recuerdo haber estado apurado, pero cuando miré la hora en el reloj, me di cuenta de que me quedaban solamente 2 horas hasta que sonara mi alarma para levantarme e irme a trabajar. Podría haberme ido a mi casa de inmediato, meterme a la cama, tratar de dormir todavía un poco y darle 1000 vueltas en mi mente a la imagen enferma de mi abuela. Lo que hice fue pedirle a mi tía que me preparara un café, que me acompañara a la sala y que me pusiera al corriente sobre el estado de la señora. Ni siquiera tuve que esperar. Sobre una hornilla había una cafetera de peltre que apenas empezaba a hervir. Nos situamos frente a la estufa, ante una pequeña mesa de madera a la que yo le calculo más de 35 años de existencia. Adelina sirvió el café, se sentó frente a mí y se me quedó viendo a los ojos. Esa mirada, esa expresión, esa larga pausa que hizo más bien me pareció como un pequeño análisis de confianza, como si no se decidiera por completo a contarme lo que estaba ocurriendo en la casa, lo que recientemente le había pasado a la abuela. Antes de decir una sola palabra se puso de pie, salió de la cocina y subió las escaleras. Por unos minutos la escuché caminar en los pisos de arriba como si estuviera buscando algo. Cuando volvió, traía en las manos una cajita de madera. Se veía que la había limpiado cuidadosamente, sin embargo, las bisagras estaban un poco oxidadas, al igual que todos los detalles en metal. La caja que mi tía colocó en la mesa, de tan solo verla quedaba claro que había permanecido enterrada por mucho tiempo. Lo que hay dentro está enfermando a tu abuela. Lo que te voy a contar, lo que me contó mi tía esa noche, es una recopilación de sucesos ocurridos 80 años atrás en el tiempo. Lo que se sabe de la enfermedad de la abuela salió de boca de sus propias hermanas, Ana y Eva, que en paz descansen. Dominga era la más pequeña de las 3. Cuando sucedió la primera desgracia, ella tendría no más de 9 años. Entonces vivían en la costa de Oaxaca, en una pequeña casa de palmas y palos, cuando ella cayó en cama misteriosamente.
La niña dejó de comer, se la pasaba dormida el día entero, dando vueltas en el suelo, empapando de sudor las esteras que le tendían en tierra. Cuando se hacía de noche, la cosa cambiaba por completo. Ella se volvía otra persona, se levantaba del piso, se salía a correr al patio. Se iba horas completas a la oscura arboleda que delimitaba los bordes de aquel pequeño pueblo. Su madre intentaba seguirla, pero la niña corría más rápido que ella. Si mi bisabuela daba 10 pasos, Dominga daba 20. Luego de varias noches en vela, optaron por amarrarle los pies y atrancar la puerta de la casa. Nadie sabe cómo ocurrió, pero la única vez que hicieron tal cosa, mi bisabuela despertó a media madrugada tendida entre duras rocas y una suave cama de arena, bañada con luz de luna y brisa de mar. Tenía la espalda lastimada como si alguien la hubiera arrastrado desde su casa hasta ese lugar en la intemperie. Sin duda alguna, la niña no tenía la fuerza suficiente para hacerle eso a su madre. Algunos otros detalles de ocurrencias dentro de los terrenos de mis bisabuelos se perdieron con el tiempo. Lo único que se sabe fue que entonces sucedían cosas muy extrañas. De todos ellos, uno de los eventos que se quedó para siempre en mente de la familia fue cuando una vez escucharon de madrugada desgarradores chillidos provenientes de los establos. Se trataba de alguien con la fuerza necesaria para someter a una res, degollarla y arrastrarla hasta la arboleda. La niña, como era de costumbre, no estaba tendida en su petate cuando todos despertaron. No podía ser ella, pero tampoco había indicio de que fuese alguien más. La mañana siguiente fue evidente que entre todo el ganado hacía falta una vaca. El horrible rastro de sangre que ésta dejó condujo a mi bisabuela a un lugar apartado en el bosque. Al final del surco ennegrecido y pestilente, encontraron un altar. Ramas, piedras, sangre, listones, vidrio pulverizado, cabello, velas, sucios pedazos de tela sobre tablas de madera. Eso tal vez sí era algo que la niña podría haber fabricado, pero no lo demás. Era ilógico responsabilizarla de haber llevado a un animal a desangrarse a los pies de aquel árbol que contenía el escalofriante hallazgo. En los alrededores del inquietante altar solo había huellas de diminutos pies, de los pies de la pequeña. Tras varios intentos, la familia entendió que nada impediría que la niña por la noche escapara de la casa. Por eso fue que pidieron otra clase de ayuda y desistieron de la opinión médica. Lo único preciado que tenía mi abuela en esos ayeres era un dije en forma de corazón. Aunque era dorado, no estaba hecho de oro y no tenía valor alguno en lo absoluto. En su parte trasera guardaba espacio para colocar una imagen. Según se sabía, este contenía la foto de su madre, de mi bisabuela, que era quien se lo había obsequiado. La mujer que atendió a la niña, una curandera del pueblo, pidió que de poder sanar a la niña se le pagara con el dije que ella traía al cuello. En esa casa se había sufrido tanto que no se encontró objeción alguna para realizar el trato con la bruja. Aquella persona pidió que la dejaran a solas con Dominga. Se encerró en la choza desde antes de que comenzara el atardecer. Lo que sucedió dentro de esas 4 paredes es un misterio hasta el día de hoy. El caso es que poco más allá de la medianoche, la curandera salió triunfante de la casa. Tenía los brazos y el rostro arañados, pero se veía contenta, o más bien satisfecha. En una mano apretaba la cadena de la cual colgaba el corazón dorado. Antes de despedirse, acercó una lámpara de aceite a la pequeña alhaja y pidió la atención de mis bisabuelos.
Les preguntó si conocían a la mujer de la fotografía enmarcada en el corazón de metal. Se suponía que debía ser la madre de Dominga, mi bisabuela. Sin embargo, por más que inspeccionaron la joya, no encontraron respuesta. La mujer se despidió llevándose la cadena consigo. Como por arte de magia, se dice que mi abuela quedó curada. Eso sí, a veces en la noche se despertaba asustada, llevándose con horror las manos al pecho y preguntando por la joya que le hacía falta en el cuello. Por mucho tiempo se creyó que las cosas habían vuelto a la normalidad, hasta que una tarde notaron que Dominga nuevamente portaba aquella misma cadena, aquel mismo corazón con la foto de una mujer desconocida. La familia esperó unos días para determinar si algo extraño sucedía con la niña. Sin embargo, lo único que descubrieron fue que actuaba con una naturalidad forzada. No se tiene el dato exacto de cuánto tiempo transcurrió hasta que hicieron el siguiente hallazgo macabro, pero se supone que un día visitaron el altar que presuntamente había montado mi abuela. Internado en el denso y misterioso bosque, todo seguía como había sido encontrado aquella vez en que se siguió el rastro de sangre. Ana y Eva estaban presentes y se cuenta que lo que vieron aquella tarde las cambió para siempre. Dominga se había quedado en casa mientras ellas, junto con su madre, se pusieron a desmantelar el altar. Estaban por terminar cuando sintieron un par de ojos observándolas entre los árboles. Desde que llegaron notaron una pestilencia. Sin embargo, no fue sino hasta que encontraron el origen de la pesada mirada que descubrieron la fuente de todo eso. Amarrada a un árbol se encontraba el cuerpo de la curandera. Quedaba claro que se trataba de un cadáver. Aún así, las tres mujeres se acercaron a ver de cerca la horrible escena. Aún se podía apreciar en la hinchada piel del cuello que un forcejeo le había lastimado la garganta, como si alguien le hubiese querido quitar un collar con un gran tirón. Huyeron despavoridas pensando en una misma cosa mientras buscaban salir de la arboleda. Definitivamente la cadenita tenía todo que ver con el espantoso crimen. Mi tía le dio el primer sorbo a su café desde que empezó a contar la historia. Luego llevó las manos a la caja de madera que había colocado en la mesa. La abrió con cuidado, esperando que la tierra que quedaba en los bordes del pequeño cofre no cayera en la mesa donde teníamos recargados los brazos y las tazas. Ahí dentro estaba la cadenita, el corazón y una foto antigua. Llevé la mano al interior de la caja, pero me detuve antes de tomar la joya. Le pedí permiso a mi tía para examinar lo que más me había causado curiosidad, y eso era la imagen que contenía el corazón dorado. Esa era una foto de mi abuela Dominga. Ese es uno de los misterios más grandes que me he encontrado en la vida. Ni siquiera puedo creerlo mientras escribo estas palabras. La persona de la foto siempre fue mi abuela, solo que hace 80 años nadie lo sabía. Tenía que pasar el tiempo para que se dieran cuenta de que la misteriosa mujer de la imagen era ni más ni menos que la niña que portaba la cadena décadas adelante. La historia no termina todavía. Eva y Ana contaban que en algún momento lograron quitarle del cuello la cadena a mi abuela. En lugar de esconderla o guardarla, la aventaron al mar, metiéndose lo más lejos que el nivel del agua se los permitió para que aquel objeto quedara bastante alejado de la orilla. Entonces se vinieron para la ciudad.
La vida acá fue complicada para todos ellos, sin embargo, luego de 20 años de carencias y sufrimientos, por fin pudieron hacerse de sus propias cosas. Primero un negocio, luego una casa y después todo lo demás, lo que conocemos hoy en día. Mi abuela es la única que queda de sus hermanas. Por su edad casi no se levanta de la cama y por el estado de emergencia muy poca gente la visita. Aún así, en septiembre del 2021, de madrugada, mi tía escuchó ruidos dentro del terreno que contiene la casa. Algo se metió al patio, un animal que saltó la barda. En la oscuridad parecía algo así como un perro, solo que mucho más grande. Mientras eso sucedía, la única que se encontraba presente era mi tía, la que me estaba contando toda esta historia. Sin saber qué hacer, desde la azotea vio que aquel animal escarbó un agujero en la tierra del jardín. Esperaría que fuera de día para pedir que uno de sus hermanos viniera a hacerse cargo de la bestia. Sin embargo, al despuntar el alba, el animal se había ido. Qué tan grande habría sido la sorpresa que cuando bajó a revisar el estado en el que había quedado el patio y halló en el agujero la cajita que guardaba la cadena, no pudo evitar caer al suelo desmayada. La historia ella la había oído tantas veces, pero nunca había conocido la joya en cuestión. Jamás pensó que tendría un encuentro con ella, pues se suponía que debería estar muy en el fondo en el océano. Mi abuela de preferencia debe permanecer en cama, por su edad y sus padecimientos más que nada. Aún así, a pesar de que nadie la ha visto bajar al jardín, ese mismo altar que describían sus hermanas cuando todavía vivían, un día hace poco apareció en el límite del patio. He intentado platicar del asunto con mi abuela, pero ella contesta cada pregunta evadiendo el tema o dando una respuesta cortante. Si me decido a contar la historia es porque algo tan intrigante e impactante como lo que le ocurrió a ella se podría ir en cualquier momento al olvido, ya que esto que hoy te conté no se lo contaban absolutamente a nadie. No espero que ninguno de mis familiares escuchen esto, aún así te pido que cambies los nombres para evitar cualquier problema con ellos. Por esta noche ha sido todo. Los esperamos esta semana con nuevos relatos, con estrenos recién salidos de las horribles penumbras. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.